Hola a todos y bienvenidos a esta inmersión profunda. Buenas. Hoy vamos a explorar un fascinante grupo de bacterias gram-negativas diversas. Sí, un grupo bastante peculiar y a veces un poco olvidado. Para esta exploración contamos con capítulos de un libro de texto de microbiología médica. Exacto. Y nuestra misión es extraer la información clave Por supuesto. y entender su relevancia para la salud humana. Totalmente. Nuestras fuentes principales son extractos del capítulo 29 de Murray Medical Microbiology Nuñana edición. El título del capítulo es Miscellaneous Gram-Negative Rods, o sea, bacilos gram-negativos misceláneos. Es bastante descriptivo, ¿no? Sí, bastante directo al Un grano. material denso, sin duda, Sí, pero lleno de información crucial. de rebosante de conocimientos Exactamente. fundamentales. En esta inmersión profunda, nuestro objetivo es familiarizarte con estos microorganismos, Ajá. que si bien son menos conocidos, Sí, tienen una gran importancia médica. por supuesto. Vamos a resaltar cómo causan enfermedades, Exacto. sus mecanismos de transmisión y las estrategias para su diagnóstico y tratamiento. Totalmente. Buscaremos esos momentos, Me gusta eso. que te ayuden a apreciar la intrincada relación entre estas bacterias y nuestra salud. Es una relación fascinante, sin duda. Comencemos con el género Bartonella. Me parece bien. ¿Sabías que el análisis genético ha llevado a una reorganización de este grupo? Sí, es un ejemplo claro de cómo nuestra comprensión de la microbiología está en constante evolución. Claro. Gracias a las nuevas herramientas y descubrimientos. Es fascinante cómo la ciencia avanza. Totalmente. Ahora, este género comprende 35 especies, Ajá, siendo 3 las principales asociadas a enfermedades en humanos: exacto. Bartonella bacilliformis, Ajá. Bartonella enceladina Sí. y Bartonella quintana. 3 nombres para recordar. Son bacilos o cocobacilos gram-negativos diminutos, Sí, muy pequeños. con necesidades de crecimiento muy específicas. Son un poco exigentes a la hora de cultivarlos. Requieren de 2 a 6 semanas para su aislamiento inicial en el laboratorio. Uf, eso se requiere paciencia. Bastante, ¿verdad? Sí. Lo que resulta fascinante es que estas bartonellas se encuentran en diversos reservorios animales Ajá. y generalmente no causan enfermedad en ellos. Actúan como portadores silenciosos. Son como agentes encubiertos en el mundo animal. Me gusta esa descripción. Es decir, no enferman a los animales, ¿cómo se transmiten a los humanos? Buena pregunta. ¿La transmisión a humanos ocurre principalmente por contacto directo? Ya veo. ¿O a través de la picadura de insectos vectores? Insectos vectores. Sí, por ejemplo, la mosca de arena es el vector de Bartonella bacilliformis, Ajá. el piojo de cuerpo transmite Bartonella quintana Interesante. y la pulga es responsable de la transmisión de Bartonella enceladina. O sea que cada especie tiene su propio transporte. Exactamente. Y esta dependencia de vectores insectos subraya cómo el rango geográfico de estas enfermedades está intrínsecamente ligado al hábitat de estos insectos específicos. ¿Qué variedad de insectos están involucrados? Sí, la verdad es que sí. Parece que las infecciones por Bartonella, a menudo, se caracterizan por fiebres recurrentes Ajá. y o lesiones angioproliferativas, Y unas lesiones bastante peculiares. que son como quistes llenos de sangre. En realidad son proliferaciones anormales de vasos sanguíneos. Suena bastante serio. Son sin duda. Profundicemos en Bartonella bacilliformis, Ah, la especie original del género. ajá. Es el agente causante de la enfermedad de Carrión. Una enfermedad con 2 caras. Sixosto se presenta en 2 fases muy marcadas. Primero, una bacteriemia hemolítica aguda con fiebre y anemia severa. Una infección sanguínea aguda que lleva a la destrucción de glóbulos rojos, Exacto. conocida como fiebre de Oroya. Un nombre bastante peculiar, Luego se desarrollan nódulos vasculoproliferativos crónicos en la piel. que se denominan verruga peruana. Una enfermedad con 2 presentaciones clínicas muy distintas. Totalmente. Y esta enfermedad está confinada a los Andes de Perú, Ecuador y Colombia. Precisamente donde habita la mosca de arena Phlebotomus, su vector. Tras la picadura, la bacteria invade la sangre, se multiplica y penetra en los eritrocitos Ajá. y las células endoteliales, lo que conduce a la anemia. Un proceso bastante complejo. También son comunes la mialgia, Sí. la artralgia Ajá. y el dolor de cabeza. Un cuadro clínico bastante completo. Es notable como un estudiante de medicina llamado Carrión Sí, un personaje importante en la historia de esta enfermedad. demostró la conexión entre la verruga peruana y la fiebre de Oroya, Un acto de valentía científica. al inocularse con aspirados de las lesiones cutáneas. Y lamentablemente fallecer a causa de la fiebre de Oroya. Un acto de valentía con un costo trágico. Sin duda. Esto pone de manifiesto la alta mortalidad de la enfermedad sin tratamiento, Por eso es crucial el diagnóstico y tratamiento oportuno. por lo que se recomienda el uso de cloranfenicol o ciprofloxacino. 2 antibióticos eficaces contra esta bacteria.
Una lección aprendida de la manera más difícil. Totalmente. Ahora hablemos de Bartonella Quintana. Originalmente conocida por ser la causa de la fiebre de las trincheras durante la Primera Guerra Mundial. Una enfermedad con una historia ligada a un momento histórico crucial. La infección puede variar desde ser asintomática Sí. hasta manifestarse como una enfermedad grave, Con dolor de cabeza intenso, fiebre debilidad. y dolor en los huesos largos, especialmente en la tibia. Un dolor bastante característico. La fiebre puede presentarse de forma recurrente cada 5 días. De ahí su nombre alternativo, fiebre de los 5 días. A diferencia de la enfermedad de Carrión, no se ha identificado un reservorio animal para la fiebre de las trincheras. En cambio, se transmite de persona a persona, a través de las heces contaminadas del piojo del cuerpo humano. Una razón más para la importancia de la higiene personal. Totalmente. Bartonella Quintana también se asocia a enfermedades en pacientes con sistemas inmunitarios debilitados, Sí, particularmente aquellos con VIH. causando fiebre recurrente con bacteriemia, Y angiomatosis basilar, una condición caracterizada por el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos. formando masas similares a tumores, Hierones de sangre. similares a la verruga peruana, El vector aquí también parece ser el piojo del cuerpo. afectando principalmente a personas sin hogar o con higiene deficiente. El tratamiento común incluye eritromicina oral Toxiciclina, o citromicina. 3 opciones terapéuticas para combatir esta infección. Finalmente tenemos Bartonella andelae, Otra Bartonella con características interesantes, otra causa de angiomatosis basilar. pero que afecta principalmente a la piel. Los ganglios linfáticos, El hígado peliosis hepatis, o el vaso. periosis esplénica. Las razones de esta diferente afinidad por los tejidos aún no se comprenden completamente. El cuerpo humano sigue siendo un misterio en muchos aspectos. Totalmente de acuerdo. Al igual que Bartonella Quintana puede causar endocarditis subaguda. Una inflamación del revestimiento interior de las cámaras del corazón y las válvulas cardíacas. El reservorio de Bartonella en Celas son los gatos y sus pulgas. Nuestros compañeros felinos pueden ser portadores sin mostrar signos de enfermedad. Exacto, Bartonella. Bartonella enselaite también es responsable de la enfermedad por arañazo de gato, Una infección bastante común, típicamente una infección benigna en niños. que se caracteriza por la inflamación crónica de los ganglios linfáticos cercanos al sitio del contacto. Muchos de nosotros probablemente hemos experimentado esto en la infancia, Es muy probable. aunque la mayoría de las infecciones por arañazo de gato se resuelven por sí solas. En algunos casos puede ocurrir diseminación. Y ahí es donde la cosa se complica. Ciertamente. Curiosamente, el cultivo de tejidos de los ganglios linfáticos suele dar negativo Debido a la fuerte respuesta inmune celular. en pacientes con un sistema inmunitario competente. Claro, su sistema inmunitario controla la infección de forma eficaz. Sin embargo, Bartonella enselae puede aislarse de la sangre de pacientes inmunocomprometidos. Con bacteriemia crónica. Si los cultivos se incuban durante 4 semanas o más, ¿Qué diferencia en la detección entre pacientes con sistemas inmunitarios diferentes? la efectividad de los antibióticos para la enfermedad por arañazo de gato no está del todo clara. Aunque se recomienda citromicina si se decide tratar. Para otras infecciones por Bartonella enselae, Se utilizan eritromicina oral, doxiciclina. oxitromicina. 3 opciones terapéuticas para esta bacteria. Es importante destacar que las penicilinas resistentes a penicilinasa, Ajá. las cefalosporinas de primera generación y la clindamicina parecen no ser activas contra Bartonella in vitro. Un punto crucial para considerar en el tratamiento. Un punto muy importante para los profesionales de la salud. Y la incidencia de infecciones por Bartonella en pacientes con VIH ha disminuido. Gracias al uso rutinario de acitromicina o claritromicina. Para la prevención de infecciones por Mycobacterium avium. Una consecuencia positiva, aunque indirecta, de otra medida preventiva. Bien, cambiemos de tema Me parece bien. y exploremos el género Bordetella. Un género con algunos miembros bastante conocidos. Son cocobacilos gram-negativos aerobios estrictos extremadamente pequeños. Sí, muy pequeños. Actualmente se reconocen 14 especies, Ah, siendo 4 las que causan enfermedades en humanos. exacto. Bordetella pertussis, Agente de la tontiferina. Bordetella parapertussis, Causante de una forma más leve de toserina. Bordetella bronchiséptica, Principalmente asociada a enfermedades respiratorias en animales. pero ocasionalmente en humanos. Correcto. Y Bordetella unmesi. Una causa rara de sepsis. A pesar de las diferencias fenotípicas, estudios genéticos han revelado que las 4 especies patógenas para humanos están muy relacionadas, O incluso son idénticas genéticamente. diferenciándose principalmente en la expresión de sus genes de virulencia.
Es como si tuvieran diferentes disfraces. pero la base fuera la misma. Una analogía muy acertada. Esto destaca un concepto crucial en microbiología. ¿Cuál? Pequeñas variaciones genéticas o diferencias en la expresión génica Ah. pueden llevar a diferencias significativas en cómo los patógenos se manifiestan en los humanos. Totalmente de acuerdo. La infección por Bordetella pertussis y el desarrollo de la tosferina requieren la exposición al organismo. Por supuesto. La adhesión bacteriana a las células epiteliales ciliadas del tracto respiratorio, Ajá. la proliferación bacteriana y la producción de daño tisular localizado. Y toxicidad sistémica. La adhesión a las células ciliadas está mediada por adhesinas proteicas, Como la pertactina. la hemaglutinina filamentosa. Y las fimbrias. El daño tisular localizado es causado por la toxina dermonecrótica, Y la citotoxina traqueal. que inhibe movimiento ciliar. Imagínate esas células ciliadas paralizadas, impidiendo su función normal de eliminar secreciones, La toxicidad sistémica se debe principalmente a la toxina pertussis, que provoca un aumento en los niveles de CAM. una molécula de señalización dentro de la célula, En este caso, su aumento lleva a un incremento en las secreciones respiratorias. y la producción de moco, Características de la fase paroxística de la tosferina. todo un mecanismo complejo para generar esa tos tan particular. Sin duda, La tosferina es una enfermedad humana sin reservorio animal o ambiental conocido. aunque la vacunación ha reducido drásticamente su incidencia, Sigue siendo endémica a nivel mundial. históricamente considerada una enfermedad pediátrica. Ahora, una proporción significativa de infecciones ocurre en adolescentes y adultos, Es importante recordar que la vacunación no solo protege a los niños, sino también a otros grupos de edad. absolutamente. La infección comienza con la inhalación de aerosoles infecciosos. Tras un periodo de incubación de 7 a 10 días, La tosferina clásica progresa a través de 3 etapas, catarral, similar a un resfriado común altamente contagiosa, paroxística con los característicos ataques de tos seguidos de un sonido inspiratorio agudo el gallo. y convaleciente. Disminución gradual de los paroxismos de la posfera. Sin embargo, en pacientes parcialmente inmunes o en adultos, La presentación clínica puede ser atípica. manifestándose como una tos crónica persistente sin el característico gallo ni vómitos. Esto puede complicar el diagnóstico. El diagnóstico del laboratorio de Bordetella pertussis ha evolucionado significativamente Las bacterias son sensibles a la desecación. Y requieren medios de cultivo especiales suplementados para neutralizar sustancias tóxicas. El cultivo puede ser un desafío. Por lo que las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos se han convertido en la prueba de elección. Ya que son mucho más rápidas y sensibles. El tratamiento para la tosferina es principalmente de soporte. Los antibióticos macrólidos, Eritromicina, acitromicina, claritromicina, pueden erradicar el organismo y reducir la infectividad. especialmente si se administran en las etapas iniciales de la enfermedad. La profilaxis postexposición con acitromicina se utiliza en individuos de alto riesgo. Para prevenir la enfermedad tras el contacto con un caso. Y existen vacunas acelulares, Se administran en combinación con las vacunas contra el tétanos y la difteria. tanto para niños como para adultos, Una herramienta fundamental en la prevención de esta enfermedad. sin duda. Otras especies de Bordetella incluyen Bordetella parapertussis, Que causa una forma más leve de tosferina, Bordetella bronchiséptica, que es principalmente un patógeno de animales. pero que también se ha asociado con enfermedades respiratorias en humanos, Correcto. y Bordetella ornesi. Relacionada con casos de septicemia. Así que la familia Bordetella tiene varios miembros que pueden causar problemas de salud. Efectivamente, nuestro siguiente grupo de bacterias es Brucella. Otro género con especies que pueden causar enfermedades en humanos. Estudios moleculares sugieren que podría tratarse de una única especie, ¿En serio? con diversas variantes, Ya veo. pero el género se clasifica en 12 especies, Ajá. siendo 4 las que se asocian comúnmente a enfermedades en humanos, Brucella abortus, Brucella melitensis Brucella suis. y Brucella canis. Este género ejemplifica cómo bacterias estrechamente relacionadas pueden exhibir un espectro de virulencia. Probablemente ligado a sus adaptaciones específicas a diferentes reservorios animales. Las enfermedades causadas por estas bacterias han recibido muchos nombres a lo largo de la historia, Basados en microbiólogos Presentaciones clínicas. y brotes geográficos. Pero el término más común es brucelosis. Sí, la historia de la microbiología está llena de este tipo de situaciones. ¿Cuántos nombres para referirse a lo mismo? Las brucelas son cocobacilos gramnegativos pequeños ¿Inmóviles? y sin cápsula, Crecen lentamente en el laboratorio, y generalmente requieren medios de cultivo complejos. siendo además estrictamente aerobias. Una característica importante es que no fermentan carbohidratos.
Las colonias de Brucella pueden presentar formas lisas o rugosas. Una característica determinada por el antígeno o del EPS de su pared celular. Las cepas lisas tienden a ser más virulentas, Brucella es un parásito intracelular, que infecta el sistema retículo endotelial sobreviviendo y multiplicándose dentro de macrófagos y monocitos. y diseminándose a diversos órganos donde induce la formación de granulomas. ¿Qué invasoles tan astutos capaces de esconderse dentro de nuestras propias células inmunitarias? Imagina a Brucella como un caballo de Troya. Me gusta la analogía. Entrando en las células inmunitarias como los macrófagos ¿Sí? y luego encontrando maneras de evitar ser destruida. Permitiéndole propagarse por todo el cuerpo. La brucelosis tiene una distribución mundial. Siendo endémica en países que no cuentan con programas de vacunación animal eficaces. En los Estados Unidos, la incidencia es relativamente baja. Y la mayoría de los casos se reportan en residentes de México o en personas que han viajado a zonas endémicas El personal de laboratorio también se encuentra en riesgo. debido a la manipulación de cultivos, En los Estados Unidos, la enfermedad en el ganado se ha controlado mediante la eliminación de animales infectados. y la vacunación. Un claro éxito de la salud pública veterinaria. La brucelosis humana se puede adquirir por contacto directo con animales infectados o sus secreciones, Por la ingestión de alimentos contaminados. especialmente productos lácteos no pasteurizados. O por la inhalación de aerosoles contaminados. También existe preocupación por su potencial uso como arma biológica. Un pensamiento inquietante. ¿Brucella causa enfermedad leve o incluso asintomática en sus huéspedes naturales? Que varían dependiendo de la especie de Brucella. Estas bacterias tienen una predilección por órganos ricos en eritritol. Un tipo de azúcar que metabolizan preferentemente. Se eliminan grandes cantidades a través de la leche La orina. y los productos del parto de los animales infectados, En humanos, Brucella melitensis es la causa más común de enfermedad. principalmente debido al consumo de productos lácteos no pasteurizados. Un recordatorio importante para elegir siempre productos lácteos pasteurizados. El espectro de la enfermedad en humanos varía según la especie de Brucella que cause la infección, Brucella abortus y Brucella candaz tienden a causar enfermedades más leves mientras que Brucella suis puede provocar lesiones destructivas. y un curso de la enfermedad prolongado, Y Brucella melitensis generalmente causa una enfermedad grave. con una alta incidencia de complicaciones, La enfermedad aguda se desarrolla en aproximadamente la mitad de los pacientes. con síntomas iniciales inespecíficos como malestar general, Escalofríos, sudoración, fatiga, dolores musculares, mialgias, pérdida de peso, dolor en las articulaciones artralgias, y tos no productiva, la fiebre que puede ser intermitente y recurrente. fiebre ambulante. Está presente en casi todos los pacientes. Además de esos síntomas, pueden ocurrir manifestaciones gastrointestinales, Lesiones óseas osteolíticas, o articulares síntomas respiratorios, y con menor frecuencia erupciones cutáneas síntomas neurológicos. o cardiovasculares. Las infecciones crónicas pueden desarrollarse en pacientes que no reciben un tratamiento adecuado. Una enfermedad que puede afectar a múltiples sistemas del organismo. Así es, el diagnóstico del laboratorio implica la recolección de varias muestras de sangre. Para cultivos y pruebas serológicas, Los cultivos de médula ósea y de tejidos infectados también pueden ser útiles. los cultivos de Brucella son lentos. Y la identificación se basa en la morfología de las colonias Las reacciones bioquímicas. y la reactividad con anticuerpos específicos. La serología se utiliza para detectar anticuerpos específicos contra Brucella en la sangre del paciente. Pero se requiere un aumento significativo en el título de anticuerpos. Entre dos muestras tomadas en diferentes momentos. Para confirmar una infección activa, Las tetraciclinas siendo la doxiciclina el agente preferido. son generalmente eficaces contra Brucella. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, Recomienda la combinación de doxiciclina con rifampicina para aumentar la eficacia del tratamiento. y prevenir recaídas. En niños pequeños y mujeres embarazadas, la doxiciclina se reemplaza con trimethoprim-sulfametoxazol. Debido a los posibles efectos secundarios de la doxiciclina en estos grupos de población. El tratamiento debe durar 6 semanas o más para ser efectivo, Las recaídas suelen deberse a una duración inadecuada del tratamiento. y no a la resistencia antibiótica. Un tratamiento prolongado pero necesario para erradicar la infección. El control de la brucelosis humana se logra principalmente mediante el control de la enfermedad en el ganado, A través de pruebas serológicas, para identificar animales infectados. La eliminación de los rebaños infectados. en la vacunación animal.
La prevención en humanos también incluye evitar el consumo de productos lácteos no pasteurizados. Y seguir estrictas medidas de seguridad en los laboratorios que manipulan estas bacterias, Actualmente no existe una vacuna humana efectiva contra la brucelosis, lo que es motivo de preocupación. debido al potencial de su uso en bioterrorismo. Ahora exploremos Cardiobacterium hominis. Un nombre que ya nos da una pista sobre su predilección por causar endocarditis en humanos. Son bacterias gram negativas o gram variables Pequeñas, y pleomórficas. lo que significa que pueden adoptar diferentes formas. No móviles. Y anaerobias facultativas. Es decir, que pueden crecer tanto en presencia como en ausencia de oxígeno, Cardiobacterium hominis es un habitante común del tracto respiratorio superior, de la mayoría de las personas sanas. así que en condiciones normales convive pacíficamente con nosotros. La endocarditis es la principal enfermedad humana causada por Cardiobacterium hominis. Y por una especie relacionada, Cardiobacterium valvarum. Muchas infecciones por estas bacterias probablemente no se reportan, Debido a su baja virulencia, y a su crecimiento lento in vitro. lo que dificulta su detección en el laboratorio. La mayoría de los pacientes que desarrollan endocarditis por Cardiobacterium tienen una enfermedad cardíaca preexistente. Y a menudo presentan antecedentes de enfermedad oral o de haber pasado por un procedimiento dental. Poco antes del inicio de los síntomas, La conexión entre la salud bucal y la salud cardíaca se manifiesta una vez más. el curso de la enfermedad suele ser insidioso, Y su agudo, con síntomas como fatiga malestar general, y febrícula. que pueden persistir durante meses antes de que el paciente busque atención médica. Afortunadamente, las complicaciones son raras. Y la recuperación completa después de un tratamiento antibiótico adecuado es común. El diagnóstico se confirma mediante el aislamiento de Cardiobacterium hominis en hemocultivos. Es decir, o cultivos de muestras de sangre. Sin embargo, el organismo crece lentamente. Requieren una semana o más para ser detectado en el laboratorio. Además, necesita niveles elevados de dióxido de carbono. Y un ambiente húmedo para crecer en los medios de agar utilizados en el laboratorio. Otra bacteria que requiere paciencia en el laboratorio para su identificación. Así es, Cardiobacterium hominis es susceptible a una amplia gama de antibióticos. Y la mayoría de las infecciones se tratan con éxito con penicilina o ampicilina. Administras durante un periodo de 2 a 6 semanas. La prevención de la endocarditis por Cardiobacterium hominis en personas con enfermedad cardíaca preexistente Se basa en mantener una buena higiene bucal. y en el uso de profilaxis antibiótica antes de someterse a procedimientos dentales invasivos, Es importante tener en cuenta que la eritromicina no suele ser efectiva. debido a la resistencia común de esta bacteria a este antibiótico. Un punto importante a considerar para la prevención. Nuestro siguiente patógeno zoonótico importante es Francisella. Para nuestros oyentes que no están familiarizados con ella, ¿puedes contarnos un poco sobre esta bacteria? Claro. Francisella tularensis es un patógeno zoonótico, es decir, puede transmitirse de animales a humanos, causa una enfermedad llamada tularemia, que también se conoce como fiebre del conejo, fiebre de la garrapata o fiebre glandular. Bastantes nombres para una sola enfermedad. ¿Y qué de las diferentes variantes de esta bacteria? Bueno, hay 3 subespecies principales: tularensis tipo A, tolevertica, tipo B y media ciática. Esta última es bastante rara en humanos. También existen F. novicida y F. filomiragia, pero son más bien patógenos oportunistas. Entiendo. Entonces tenemos un culpable principal con diferentes disfraces. ¿Y cómo es Francisella tularensis en términos de tamaño y forma? Pues es una bacteria bastante pequeña, mide entre 0.2 y 0.7 micrómetros, tiene forma de cocobacilo, o sea, algo entre una esfera y un bastón corto. Y por supuesto es gram negativa. Gram negativa. Repasemos eso rápidamente para nuestros oyentes que no lo recuerden. Claro, al teñir las bacterias en el laboratorio, las gram negativas adquieren un color rosado. En el caso de F. tularensis, esta tinción es un poco débil, pero ahí está. Interesante. ¿Algo más que debamos saber sobre sus características? Sí, algunas cosas. F. tularensis no tiene flagelos, por lo que no puede moverse por sí misma. Y tiene una fina cápsula lipídica. Vale, entonces pequeña, inmóvil y con una fina capa protectora. Y en cuanto a su crecimiento en el laboratorio. Ahí es donde se pone interesante. F. tularensis es bastante exigente. La mayoría de las cepas necesitan cisteína para crecer, también necesita oxígeno para sobrevivir y crece muy lentamente. Vaya, una bacteria un poco diva. Necesita sus condiciones especiales para sentirse cómoda. Pero dejando de lado sus peculiaridades, ¿cómo causa la tularemia una vez que entra en nuestro cuerpo? Bueno, F. tularensis es un patógeno intracelular. Eso significa que invade las células del huésped para multiplicarse. Puede infectar macrófagos, neutrófilos, células epiteliales e incluso células endoteliales. Es decir, que se esconde dentro de nuestras propias células. ¿Y cómo lo hace? Tiene un mecanismo bastante ingenioso.
Inhibe la fusión del fagosoma con el lisosoma dentro de la célula. A ver, un poco más despacio para los que no somos microbiólogos. ¿Qué significa eso? Imagina que la bacteria es un ladrón que entra en una casa, que sería la célula. El fagosoma es como una habitación donde se encierra al ladrón. Y el lisosoma sería otra habitación llena de armas para neutralizarlo. Ya entiendo. Pues F. bloquea la puerta que conecta las dos habitaciones. Así evita ser destruido y puede replicarse a sus anchas dentro de la célula. ¡Qué astuta! Algo más que ayuda a esta bacteria a causar estragos. Sí, su cápsula de polisacáridos no solo la protege de ser engullida por los fagocitos, sino que también la ayuda a evadir el sistema del complemento, una parte importante de la respuesta inmune. Es como una pequeña fortaleza. Ya. Difícil de atacar. ¿Y la endotoxina? Ya. ¿Juega algún papel en la virulencia de F. tularensis? Produce endotoxina, sí, pero su actividad es mucho menor en comparación con otras bacterias gram negativas. Interesante. Parece que F. tularensis tiene un arsenal completo para causar enfermedad. ¿Y cómo reacciona nuestro sistema inmunitario ante esta invasión? Bueno, en la etapa inicial la respuesta inmune innata es crucial. El interferón gamma y el factor de necrosis tumoral entran en acción para controlar la multiplicación de la bacteria. ¿Y luego? ¿Qué pasa después? Más adelante, la inmunidad mediada por células T se vuelve esencial para activar los macrófagos y eliminar la bacteria. Entonces fue una batalla en dos frentes. Primero la respuesta rápida y luego el ataque especializado. ¿Y qué hay de los anticuerpos? ¿Tienen algún papel? La inmunidad humoral, o sea, la mediada por anticuerpos, es menos importante en la lucha contra F. tularensis. Ya veo. Y hablando de la lucha, ¿dónde tiene lugar esta batalla? ¿Cuál es la distribución geográfica de F. tularensis? La subespecie tularensis, o tipo A, se encuentra solo en Norteamérica. Dentro del tipo A hay dos variantes. A oeste, presente en la zona árida de las montañas rocosas y la Sierra Nevada, y a este, en el sureste central y la costa atlántica. ¿Y la subespecie holártica? Esa es la tipo B. Se encuentra en todo el hemisferio norte, sobre todo cerca de ríos como el Mississippi, y en áreas con mucha lluvia como el noroeste del Pacífico. Increíble cómo se adaptan a diferentes entornos. Y esa distribución influye en la forma en que se transmite la enfermedad. Por supuesto. La forma en que se propaga la enfermedad y su gravedad varían según el tipo de F. tularensis. ¿Y cuáles son las principales vías de transmisión? Los animales juegan un papel fundamental. El tipo A se asocia a conejos, liebres y gatos. El tipo B a roedores y gatos, pero no a conejos. O sea, cuidado con los conejos lentos. Exacto. Un conejo que se deja atrapar fácilmente puede ser señal de que está infectado. Mencionaste también a los artrópodos. ¿Qué papel juegan? Las garrapatas duras, como Ixodes, Dermacentori y Emblioma, y las moscas del venado pueden transmitir la bacteria. Esto es más común con el tipo A. ¿Y cómo llegó el tipo A a la costa atlántica? Buena pregunta. En las décadas de 1920 y 1930 se importaron conejos infectados del centro del país a cotos de caza en la costa este, y así se propagó. Qué historia tan curiosa. Y hablando de propagación, ¿sabemos cuántas personas se infectan con F. tularensis cada año? La incidencia reportada es baja, pero se cree que el número real de casos es mucho mayor. La tularemia a menudo no se diagnostica correctamente. ¿Por qué es tan difícil diagnosticarla? Porque los síntomas pueden ser muy variados y a veces se confunden con otras enfermedades. Ya veo. Y hablando de síntomas, ¿cuáles son las formas clínicas de la tularemia? La forma más común es la ulceroglandular. Se caracteriza por una úlcera en la piel y la inflamación de los ganglios linfáticos cercanos. O sea, donde la bacteria entró al cuerpo. ¿Y las otras formas? Tenemos la oculoglandular, que afecta al ojo y los ganglios del cuello. La glandular, solo con inflamación de los ganglios. Y la tifoidea, una forma sistémica grave. ¿Y qué hay de los pulmones? Sí, también existe la tularemia neumónica que afecta a los pulmones y puede ser muy grave. Menuda variedad de presentaciones. ¿Y cómo se diagnostica F. tularensis en el laboratorio? Aquí hay que tener mucho cuidado porque la bacteria es altamente infecciosa. Las muestras deben manipularse con guantes y bajo una campana de bioseguridad. Seguridad ante todo. ¿Y qué tipo de pruebas se utilizan? La tinción de Gram no es muy útil porque la bacteria es pequeña y se tiñe débilmente. Los cultivos son más fiables, pero crecen lentamente. ¿Qué tipo de medios de cultivo se usan? F. tularensis necesita cisteína para crecer, así que se usan medios como agar chocolate o agar BCYE. Y si se sospecha de tularemia, ¿qué debe hacer el médico? Es crucial informar al laboratorio para que tomen las precauciones necesarias y prolonguen el tiempo de incubación de los cultivos. Buen consejo. ¿Y qué hay de las pruebas serológicas? Buscan anticuerpos contra la bacteria. Sí, también se utilizan, pero hay que tener en cuenta que los anticuerpos pueden persistir durante años, así que no siempre indican una infección actual. Entiendo. Un diagnóstico complejo.
En cuanto al tratamiento, ¿qué se puede hacer? La gentamicina es el antibiótico de elección. La doxiciclina y la ciprofloxacina también se pueden utilizar en casos leves. ¿Y las penicilinas? No son efectivas porque F. tularensis produce beta-lactamasa, una enzima que las inactiva. ¿Y la prevención? ¿Cómo podemos protegernos de esta bacteria tan escurridiza? Lo mejor es evitar el contacto con conejos enfermos y usar guantes al manipularlos. También es importante prevenir las picaduras de garrapatas y otros artrópodos. Usar repelentes de insectos y ropa protectora, ¿verdad? Exacto. Y si ha habido una exposición de alto riesgo, se pueden administrar antibióticos de forma preventiva. Buenos consejos para nuestros oyentes. Y ahora, pasemos a nuestra segunda bacteria estrella, Legionella pneumophila. Ah, Legionella. Una bacteria con una historia fascinante. ¿Recuerdas el brote de neumonía en la Convención de la Legión Americana en Filadelfia en 1976? Claro, un momento crucial en la historia de las enfermedades infecciosas. Precisamente. Ese brote fue causado por Legionella pneumophila. Una bacteria que, por cierto, no se conocía hasta ese momento, porque pasó desapercibida durante tanto tiempo. Principalmente porque es difícil de teñir con los métodos convencionales y no crece en los medios de cultivo habituales. Una bacteria invisible. Increíble. Y ahora sabemos dónde se esconde. Sí. Legionella es una bacteria acuática muy común. Se encuentra en lagos, ríos, torres de refrigeración, condensadores de aire acondicionado, incluso en duchas y jacuzzis. En el agua. ¿Y cómo llega a nuestros pulmones? A través de aerosoles. Ok. Inhalamos pequeñas gotas de agua contaminada con la bacteria. Interesante. ¿Y cómo sobrevive en ambientes tan diversos? Legionella es una superviviente nata. Puede resistir altas temperaturas, algunos desinfectantes, incluso parasitamebas. Parasitamebas. ¿En serio? Sí, se multiplica dentro de las amebas, usándolas como protección. De hecho, esta capacidad de vivir dentro de las amebas le facilita la infección de los macrófagos en los humanos. Fascinante. Una estrategia de supervivencia muy inteligente. ¿Y qué sabemos sobre la clasificación de Legionella? El género Legionella pertenece a la familia Legionellaceae. Hay más de 60 especies, pero solo la mitad se ha relacionado con enfermedades en humanos. Y la Legionella pneumophila es la más común. Exacto. Causa el 90% de las infecciones. Los serotipos 1 y 6 son los más frecuentes. Entiendo. ¿Y cómo describirías a Legionella en términos de su morfología? Bueno, es un bacilo gram negativo delgado y pleomórfico. Eso significa que puede tener diferentes formas. ¿Y qué hay de su tamaño? Suele medir entre 0.3 y 0.9 micrómetros de ancho y hasta 20 micrómetros de largo en medios de cultivo. Una bacteria que se estira. Algo más que debamos saber sobre sus características. Sí, es un aerobio estricto, es decir, necesita oxígeno para vivir. Y al igual que F. tularensis, es bastante exigente con los nutrientes. Necesita L-cisteína y hierro para crecer. Veo que las bacterias gram negativas tienen gustos exquisitos. ¿Y cómo se identifica Legionella en el laboratorio? La tinción de Gram no es muy efectiva, pero se puede usar una tinción especial llamada tinción de plata de Dieterle. ¿Y los cultivos? ¿Crecen en medios convencionales? No, necesitan medios especiales suplementados con L-cisteína y hierro. El agar BCWE es el más común. Ya veo. Y hablando de infección, ¿cómo invade Legionella nuestro cuerpo? La puerta de entrada son los pulmones. Inhalamos aerosoles contaminados y la bacteria llega a los alvéolos pulmonares. ¿Y qué pasa después? Legionella infecta los macrófagos alveolares. Ya. Usa un truco para entrar. Se une al receptor CA3 en la superficie del macrófago. Y luego, Una vez dentro, bloquea la fusión del fagosoma con el lisosoma, impidiendo su destrucción. el mismo truco que F. tularensis. ¿Y qué ocurre con la respuesta inmune? La inmunidad celular, mediada por células T, es la principal arma contra Legionella. El interferón gamma juega un papel crucial en la activación de los macrófagos. Ya veo. Una batalla entre la bacteria y las defensas del cuerpo. ¿Y qué tan común es la infección por Legionella? Es difícil saberlo con certeza, pero se cree que la incidencia real es mucho mayor que la reportada. ¿Y quiénes son más susceptibles a la infección? Las personas mayores de 40 años y aquellas con sistemas inmunitarios debilitados o enfermedades pulmonares previas tienen mayor riesgo. ¿Y hay transmisión de persona a persona? No, la infección solo se produce por inhalación de aerosoles contaminados. Mencionaste que hay dos formas de legionelosis. ¿Puedes explicarlas? Claro. La fiebre de Pontiac es una forma leve, similar a la gripe. Se caracteriza por fiebre, escalofríos, dolor muscular y de cabeza, pero sin neumonía. Y de la otra forma. Es la enfermedad del legionario, una forma grave de neumonía que puede ser mortal si no se trata. Suena bastante seria. Sí. ¿Cuáles son los síntomas? Fiebre alta, tos seca, dolor de cabeza, dificultad para respirar, incluso puede afectar a otros órganos. ¿Y cómo se diagnostica la legionelosis? Los métodos han evolucionado mucho.
Se utilizan pruebas de antígeno en orina, pruebas moleculares para detectar el ADN de la bacteria en muestras respiratorias y, por supuesto, el cultivo. ¿Y el tratamiento? ¿Qué antibióticos son efectivos? Los macrólidos y las fluoroquinolonas son los más utilizados. Las penicilinas no son eficaces. ¿Y para prevenir la infección? Es importante controlar y desinfectar las fuentes de agua, especialmente en hospitales y otros lugares con pacientes de alto riesgo. Excelentes consejos. Y para terminar nuestra inmersión profunda, hablemos un poco sobre Streptobacillus moniliformis. Claro, la bacteria responsable de la fiebre por mordedura de rata. Un nombre que lo dice todo. ¿Puedes describirlo un poco? Es un bacilo gram negativo largo y delgado. Se tiñe mal y puede tener diferentes formas en los cultivos. ¿Y dónde se encuentra esta bacteria? Principalmente en la nasofaringe de ratas, aunque también puede estar presente en otros roedores. ¿Y cómo se transmite a los humanos? A través de mordeduras de ratas o más raramente por consumir alimentos o agua contaminados. ¿Y qué síntomas causa la fiebre por mordedura de rata? Fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, dolor muscular, dolor articular migratorio y una erupción cutánea característica. ¿Y el diagnóstico? ¿Es fácil de identificar? No tanto. Necesita medios de cultivo especiales y crece lentamente. La identificación definitiva se hace mediante pruebas moleculares. Y por último, ¿qué antibióticos se utilizan para tratarla? Esa moniliformis es sensible a muchos antibióticos, incluyendo penicilina y tetraciclina. Uf, hemos cubierto mucho terreno hoy. 3 bacterias gram negativas, cada una con sus propias características, mecanismos de infección y enfermedades. Sin duda. Una muestra más de la increíble diversidad del mundo microbiano y su impacto en nuestra salud. Exactamente. Esperamos que esta inmersión profunda haya sido informativa y les haya ayudado a comprender mejor estas bacterias fascinantes. Y sobre todo, que les inspire a seguir aprendiendo sobre el mundo microscópico que nos rodea. Y a reflexionar sobre la importancia de la salud pública y la prevención de enfermedades infecciosas. Absolutamente. Conocer al enemigo es el primer paso para vencerlo. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima inmersión profunda.